Dígame algo. ¿Sabe exactamente qué día de esta semana le toca cobrar su pensión bienestar? No aproximadamente. No, creo que es el 20 o el 21. Exactamente. Porque si la respuesta es no, o si la respuesta es voy el primer día porque así siempre lo hago y a veces está y a veces no. Este video le va a cambiar esa experiencia para siempre. Pero hay algo más importante que el calendario que necesito decirle antes de que llegue al cajero esta semana. Porque este bimestre de mayo-junio 2026 no es un bimestre normal. Este bimestre llega con tres elementos que juntos están generando más confusión entre beneficiarios de la pensión bienestar que cualquier otro periodo de los últimos 2 años. El primero es el calendario confirmado con fechas específicas que miles de personas todavía no conocen. El segundo es un cambio en el monto que para algunos llegó solo y para otros no llegó todavía, y que tiene una solución concreta esta semana. Y el tercero es algo que afecta específicamente a un grupo de beneficiarios que también cobran pensión del IMSS o del ISSSTE, y que este bimestre pueden encontrar un número diferente en su tarjeta sin entender por qué. Ese tercer elemento es el que más angustia está generando en este momento entre las personas que van al cajero, ven un monto que no reconocen y no saben si es un error, si les quitaron algo, o si simplemente el sistema hizo algo que nadie les explicó. Los tres elementos los voy a explicar uno por uno con toda la claridad que merecen. Quédese hasta el final porque el tercero es el que más directamente puede afectar su situación específica si es usted de los que cobra las dos pensiones al mismo tiempo. Bienvenidos a Pensión IMSS al Día, soy Fernando, y suscríbase ahora mismo porque su fecha de cobro está en este video y el gobierno no la manda por carta a su domicilio. Antes de entrar a los tres elementos, necesito aclarar dos rumores que están circulando en grupos de WhatsApp en este momento y que están mandando a personas al cajero en las fechas equivocadas. El primero dice que todos los pagos de este bimestre llegan el 19 de mayo para todos los beneficiarios sin excepción. Eso es falso. El segundo dice que hubo un retraso y que los pagos no empiezan hasta después del 27. Eso también es falso. El calendario oficial establece pagos distribuidos entre el 19 y el 27 con fechas diferentes según el apellido. No un día para todos. No después del 27. En ese rango con el orden exacto que explico ahora. El primer elemento es el calendario. El gobierno confirmó oficialmente el calendario de pagos del bimestre mayo-junio 2026 organizado por la primera letra del primer apellido del beneficiario. Este sistema de distribución por apellido existe para que millones de personas en todo el país puedan cobrar sin colapsar los cajeros en un solo día. Funciona. Pero solo funciona para quien conoce su fecha. Para quien no la conoce, es una fuente constante de confusión y visitas perdidas. El calendario completo es el siguiente. Apellidos que empiezan con A, B o C cobran el 19 de mayo. D, E o F cobran el 20. G, H o I cobran el 21. J, K o L cobran el 22. M o N cobran el 23. O, P o Q cobran el 24. R o S cobran el 26. Y, apellidos de T hasta Z cobran el 27 de mayo. Busque ahora mismo la primera letra de su primer apellido en esa lista. Esa es su fecha. Márquela en su calendario. Escríbala en un papel visible. Guárdela en su teléfono si tiene uno. Porque esa fecha es la diferencia entre ir al cajero una sola vez y encontrar su dinero disponible, o ir 3 veces en días distintos preguntándose qué salió mal. Ahora algo que casi ningún canal explica y que por sí solo puede evitarle una segunda visita innecesaria. El depósito no siempre está disponible desde las primeras horas del día asignado. El sistema del bienestar procesa millones de transacciones simultáneas distribuidas en todo el país. En muchas regiones el acreditamiento ocurre durante la mañana. En otras puede tardar hasta el mediodía dependiendo de la carga del sistema y de la institución bancaria o corresponsal a través del cual cobra. Lo que esto significa en la práctica es lo siguiente. Si llega al cajero a las 7 de la mañana de su fecha y el saldo todavía no refleja el nuevo depósito, no se alarme inmediatamente. No llame al banco todavía.
no vaya al centro de atención todavía. Espere hasta las 12 del mediodía. En la inmensa mayoría de los casos, el depósito aparece dentro de esa ventana matutina. Si a las 12 del mediodía de su fecha el dinero todavía no está disponible, ese es el momento correcto de ir al centro de atención del bienestar de su municipio, porque a esa altura ya no es un retraso normal del sistema. Es algo en su expediente que requiere revisión. Ese límite del mediodía es el que separa la paciencia justificada de la acción necesaria. Y es un dato que casi nadie conoce, porque el sistema no lo comunica de forma explícita. El segundo elemento es el monto. Y aquí es donde este bimestre es diferente a los anteriores. El gobierno aplicó en abril de este año un ajuste oficial al monto bimestral de la pensión bienestar. Ese ajuste debía verse reflejado de forma automática en el depósito de este bimestre para todos los beneficiarios cuyo expediente está activo, sus datos están actualizados y su tarjeta está vigente sin reportes pendientes. Para ese grupo, el nuevo monto llega solo en su fecha según el calendario, sin trámite, sin visita adicional, solo llega. Pero hay un segundo grupo de beneficiarios cuyo expediente tiene alguna inconsistencia menor que bloqueó la actualización automática. Para ese grupo, el depósito de este bimestre llega con el monto anterior sin el ajuste. Esa diferencia puede parecer pequeña de bimestre en bimestre, pero acumulada a lo largo del año, representa dinero real que el programa tiene la obligación de pagarle correctamente. Si su depósito llega con exactamente el mismo monto que el bimestre anterior sin ningún cambio, su expediente puede estar en ese segundo grupo. Y la corrección es gratuita, es inmediata, y se gestiona en el centro de atención de su municipio en una sola visita. Lleve su INE vigente y su tarjeta del bienestar y pida específicamente la verificación del monto actualizado para el bimestre mayo-junio 2026. Con esas palabras, el personal sabe exactamente qué revisar y qué corregir. El tercer elemento es el que más confusión está generando este bimestre y el que más directamente afecta a los pensionados del IMSS o del ISSSTE, que también son beneficiarios del bienestar. Cuando el IMSS o el ISSSTE actualiza el monto de una pensión mensual, ya sea por recálculo por UMA, por ajuste de INPC o por cualquier otra corrección, ese cambio queda registrado en el sistema del instituto. El padrón del bienestar y el sistema del IMSS son dos bases de datos distintas que se cruzan periódicamente para verificar consistencia entre los datos de sus beneficiarios compartidos. Cuando el IMSS actualiza un monto, y esa actualización no se ha reflejado todavía en el cruce de datos, con el bienestar puede generarse una inconsistencia temporal entre lo que el IMSS tiene registrado y lo que el padrón del bienestar tiene registrado sobre la situación económica del beneficiario. Esa inconsistencia, en algunos casos, produce un depósito bimestral diferente al esperado, a veces ligeramente menor, a veces con una leyenda diferente, a veces simplemente diferente al monto habitual, sin ninguna explicación visible en el cajero. Esto no es un error permanente, no es una reducción definitiva de su beneficio, es una sincronización pendiente entre dos sistemas que procesan actualizaciones a velocidades distintas, y que en la mayoría de los casos se resuelve sola en el siguiente bimestre sin que usted tenga que hacer nada. Pero si en el bimestre siguiente el monto sigue diferente al esperado, una visita al Centro de Atención del Bienestar con su INE, su tarjeta y su último estado de cuenta de pensión del IMSS resuelve la inconsistencia en el momento. Llevar el estado de cuenta del IMSS es el detalle que acelera la resolución, porque le permite al personal del centro de atención ver en ese mismo momento cuál es la diferencia entre los dos sistemas y corregirla directamente. Hay algo adicional que este bimestre hace especialmente relevante para un grupo que con frecuencia queda fuera de esta conversación: los beneficiarios que llevan uno o más bimestres sin cobrar, ya sea porque fueron al cajero en la fecha incorrecta y el sistema registró un intento fallido, porque su tarjeta presentó un problema técnico que nunca se resolvió formalmente, porque hubo una inconsistencia en sus datos que pausó el depósito temporalmente,
o simplemente porque no sabían que tenían una fecha asignada y dejaron pasar el periodo sin ir. En muchos de esos casos, el dinero no desaparece automáticamente. El programa Bienestar contempla en sus reglas de operación un proceso de recuperación de pagos bimestrales no cobrados que puede gestionarse en el centro de atención de su municipio de forma completamente gratuita. Con su INE y su tarjeta del bienestar, puede solicitar la revisión de su historial de pagos, identificar los bimestres pendientes y gestionar su recuperación en una sola visita. Beneficiarios que llevaban varios bimestres sin cobrar por distintas razones han recuperado depósitos acumulados en una sola gestión. Ese dinero estaba en el sistema, esperando que alguien lo reclamara. Si usted lleva tiempo sin cobrar, no asuma que se perdió. Vaya a preguntar primero. Y una última cosa que es importante mencionar especialmente para quienes todavía no están registrados en el programa. Si usted tiene 65 años o más, es mexicano y vive en México, tiene derecho a la pensión bienestar, aunque ya cobre pensión del IMSS o del ISSST. Las dos son completamente compatibles. Si nunca se ha registrado, puede hacerlo esta semana en el Centro de Atención del Bienestar de su municipio con su INE y su CURP. El primer depósito puede llegar en el siguiente bimestre, o en el que sigue dependiendo del ciclo de incorporación en su zona. Cada bimestre que pasa sin registrarse es un depósito que no llega, y en muchos casos no puede recuperarse retroactivamente una vez que ese periodo cierra. Antes de los pasos finales, la pregunta para la comunidad. ¿Sabía que el calendario está organizado por la primera letra de su apellido, o siempre fue al cajero el primer día disponible, sin saber que tenía una fecha específica asignada? Y si ya cobra la pensión bienestar, ¿también cobra pensión del IMSS o del ISSST al mismo tiempo? Escríbalo en los comentarios y díganos desde qué estado de la República nos está viendo hoy. Lo que tiene que hacer esta semana se resume en 4 pasos concretos. Primero, identifique su fecha exacta con la primera letra de su primer apellido usando el calendario completo que explicamos. Escríbala donde no la vaya a olvidar. Segundo, vaya al cajero únicamente en esa fecha. Y si el depósito no está disponible en la mañana, espere hasta el mediodía, antes de tomar cualquier acción adicional. Tercero, cuando cobre, verifique que el monto corresponde al monto actualizado de este bimestre. Si llegó igual al bimestre anterior, sin cambio, acuda al Centro de Atención del Bienestar con su INE y su tarjeta y pida la verificación del monto actualizado para mayo-junio 2026. Y cuarto, si lleva bimestres sin cobrar o si recibió un monto diferente al esperado, sin explicación, vaya al centro de atención con su INE, su tarjeta, y si es pensionado del IMSS o del ISSSTE, también su último estado de cuenta de pensión. Y diga exactamente esto. Vengo a verificar el estado de mi expediente, a confirmar que mi monto está correctamente actualizado para este bimestre y a gestionar la recuperación de cualquier pago bimestral pendiente. Esas palabras cubren las 3 situaciones más comunes en una sola visita gratuita. Una advertencia que no puede ignorar esta semana. Los pagos de este bimestre están siendo usados por estafadores que contactan a adultos mayores por teléfono y por WhatsApp diciéndoles que su fecha de cobro cambió o que hay un problema con su depósito y que necesitan confirmar sus datos bancarios o el número de su tarjeta del bienestar para resolverlo. El gobierno no notifica cambios de calendario por teléfono. El gobierno no pide datos de tarjeta por llamada. El gobierno no manda links por WhatsApp para actualizar información. Si recibe cualquiera de esas comunicaciones, es una estafa diseñada para robarle el acceso a su tarjeta. Cuelgue. No responda el mensaje. No dé ningún dato. Y si alguien se acerca físicamente en la fila del cajero o afuera del centro de atención ofreciendo ayuda a cambio de dinero, entre directamente a las oficinas donde la atención es gratuita y oficial. Su fecha está confirmada. Está entre el 19 y el 27 de mayo. Tiene una letra de apellido que le corresponde. Y a partir de este video tiene un dueño que sabe exactamente cuándo ir a buscarla, qué esperar cuando llegue al cajero,
qué verificar cuando vea el monto y qué hacer si algo no está como debería. Eso es todo lo que necesita para que este bimestre sea diferente a todos los anteriores.